Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es domingo de resurrección, la fecha cumbre, el día en que se conmemora el evento de los tiempos, la resucitación de Jesús, luego de haber sido condenado y sacrificado a la cruz. Al ser crucificado, al ser condenado, al tercer día resucitó y estará en el reino de los cielos, siendo nuestro Señor, hombre y Dios verdadero. Fecha cumbre para el pueblo cristiano mundial. Y nosotros, cada vez que llega la fecha, ahondamos la reflexión y pensamos lo más que podamos hacerlo en los tiempos, en los peligros de los tiempos. Cuando uno ahora con tantos medios de comunicación se entera de las cosas que están ocurriendo en el Oriente, en el Cercano Oriente, cuando uno advierte esas imágenes desgarradoras de cientos de miles, de millones de refugiados de las guerras, y conoce episodios tan tristes, en realidad debe de dedicarse a pensar aún más de lo que lo hace ordinariamente, en que el mundo va mal a pesar de todos los progresos en el orden material, a pesar de todos los avances de las tecnologías de punta, de los progresos en las aventuras espaciales, los progresos científicos, los mejoramientos asombrosos de la curación. Cuando uno examina en el fondo las desavenencias mortales entre los hombres, cuando uno advierte cómo el lucro, cómo los intereses del beneficio abren guerras, y después de esas guerras, con todos los efectos colaterales que tienen sobre las poblaciones inocentes, cómo se comportan las naciones que en principio propiciaron las guerras. El norte de África lo vimos desordenado en los términos que Libia lo ofreció y que aún sigue siendo un gran desorden tribal. Siria ahora, Irak antes, Irak también ahora. Uno cuando observa esas cosas tiene motivos para sentirse sobrecogido. Un amigo me preguntaba, ¿y usted qué cree de esa retirada rusa de tropas del escenario de guerra de Siria? ¿Qué le parece a usted eso? Mi reflexión fue quizás muy modesta, pero hoy la quiero repetir. Los rusos acudieron porque tienen intereses en Siria, bases militares, navales, a proteger al régimen de Assad. Es cierto. Utilizaron el poder tremendo, destructivo de su fuerza aérea y favorecieron a los ejércitos de Assad
para poder recuperar ciudades y territorios perdidos. Pero pienso que Putin, que se ha revelado como un astuto, como un diestro guía del pueblo ruso, llegó al convencimiento de que para la paz de Siria era preferible sacar la presencia masiva de las fuerzas rusas, que ya aseguraron la posibilidad de que el ejército regular de Siria mantenga el control básico para la estabilidad del régimen. Aunque creo que ahí también me dio la posibilidad de que se preocupara Rusia por incidentes graves. Se insinuaron algunos con Turquía, pero podrían llegar a ser, hubieran podido llegar a ser peores. Un escenario extrañísimo. Fuerzas aéreas diversas, todas de enorme potencia, operando cada una con blancos diferentes. Era una manera de andar sobre los bordes del volcán de una tercera guerra. Incidentes graves que ocurrieran allí podrían desencadenar, sabe Dios, qué cosa. En los términos actuales, cualquier conflicto de esas magnitudes, si genera uno final, sería final de veras. En definitiva, este domingo de resurrección nos llega a nosotros en esta pequeña isla del Caribe, en medio de nuestros trastornos y pesares. Y como yo prometí hace algunas semanas, hay algunos temas que se han represado en el programa La Respuesta por cuestión de tiempo. El político electoral es el más fluido y el predominante, pero los grandes males de pérdida de soberanía, de ataque a la familia y sus valores, también han estado contenidos, represados, situados en una posición en que la respuesta no tenía el tiempo suficiente para tratarlos. Por eso abrimos el capítulo de una respuesta electoral todos los miércoles a las 8 de la noche en el canal 22 del Impacto. Pero hoy quiero referirme a dos temas, comenzar a referirme, porque son temas vitales que si no se abordan desde el principio con el vigor y la sanidad con que se deben tratar, podrían terminar en descalabros del entendimiento público. Ustedes han oído ya, porque ha aparecido en la prensa, las iniciativas que se comienzan a insinuar acerca de la necesidad de que nosotros como Estado demos un paso avanzado, progresista, moderno, de relevancia, de futuro deslumbrante, despenalizando, cuando no legalizando el consumo de la marihuana. Está en otras partes, claro está. Hay ya estados norteamericanos que lo han aprobado formalmente. Está Uruguay. Hay muchos estados en el mundo que han estado jugando con la noción de la legalización de la marihuana. Viene el debate, está claro. Yo, obedeciendo a una invitación que me hiciera el diario El Caribe, bajo la dirección del buen amigo Osvaldo Santana, vi unas declaraciones que aparecieron en El Caribe, pero desde luego las consideré todavía muy limitadas
Y quise incluso proveer al Caribe de un documento. Es una carta que el 21 de febrero del año 2014, atiendan la fecha, 21 de febrero del 2014, yo le enviara al licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República, en la que daba mi opinión respecto a los trabajos surgidos de la Declaración de Antigua en Guatemala en relación al tema por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas, el 6 de junio del año 2013. En esa carta informe, yo le decía al presidente Medina, mire, hay que manejar este expediente con mucho cuidado. El presidente Pérez Molina, en la cumbre de Cartagena, lo planteó como una necesidad y partió de la premisa de que la guerra contra las drogas, como se le ha llamado, se había perdido. Y que lo ideal era tratar de quitarle al tráfico de drogas el atractivo del enriquecimiento y que la mejor manera era eliminar la prohibición y legalizarla. En esa cumbre de Cartagena hubo dos respuestas muy vigorosas, muy ríspidas. Uno de ellos, el presidente de El Salvador de entonces, le dijo al presidente de Guatemala, no pueden hablar de guerra ni de paz aquellos que no han librado la guerra. Fue un poco áspero. Yo se lo consignaba así al presidente Medina. El presidente de México entonces, Felipe Calderón, también reaccionó. El presidente de Colombia hizo reservas severas. En definitiva, esa cumbre le dio mandato a la OEA para que consultara a escala mundial con los expertos más importantes del mundo y le rindiera un informe a la OEA y creo que a las propias Naciones Unidas, porque el asunto ha de ser tratado creo que este año, ya en una reunión especial, un tipo de convención especial de Naciones Unidas. Yo estaba en funciones entonces y seguí en las funciones al cambiar el gobierno de Leonel Fernández a Danilo Medina. Por eso escribía sobre esto. Hoy quiero solo hacer algunas observaciones de introducción. Leí los informes de los expertos, fabulosos, de gran calado. Yo diría que ahí se concentró quizás la mayor cantidad de enjundia, de preparación. Pero la OEA sacó una especie de resumen de los mismos. Y yo voy a leer solo unos párrafos del informe que se elaborara al efecto. Un informe preliminar, que todavía no es definitivo, para que ustedes adviertan los peligros que hay, el problema de las drogas en las Américas. Atiendan esto. Decía un grupo de expertos del máximo nivel imaginable, los factores que llevan a una persona a comenzar a consumir drogas y las razones por las cuales desarrolla el trastorno de dependencia involucran una poderosa interacción entre el cerebro y una serie de determinantes biológicos, psicológicos y sociales
del entorno del individuo. La dependencia se caracteriza por el uso compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias negativas asociadas con su empleo. Este comportamiento fue tradicionalmente considerado como una mala decisión, en comillas, mala decisión, que el sujeto adicto toma en forma voluntaria. Sin embargo, gracias al avance en el conocimiento de la neurobiología de las adicciones, ahora se sabe que el consumo repetido de drogas se sigue de cambios persistentes en el funcionamiento del sistema nervioso central. Las drogas legales e ilegales pueden producir dependencia, dicen estos superexpertos. En ese proceso, un mecanismo clave es que aumentan la concentración del neurotransmisor llamado dopamina en una zona específica del cerebro, el núcleo accumbens, que es probablemente el centro del placer más importante, el núcleo accumbens. El cerebro cuenta también con áreas y circuitos vinculados con la capacidad de evaluar los riesgos de una situación e inhibir conductas potencialmente perjudiciales. Los estudios con imágenes cerebrales muestran que los sujetos con dependencia a sustancias psicoactivas presentan una disfunción en aquellas regiones del cerebro que son críticas para la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control de la conducta. No existe un factor que determine por sí solo que una persona desarrolle dependencia a las drogas. Sin embargo, la ciencia ha identificado una variedad de factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la adicción. Uno de los más importantes es la edad del primer consumo. Las neurociencias han demostrado que el cerebro de los niños y adolescentes están aún desarrollándose y que el consumo de drogas durante ese periodo puede tener consecuencias significativas en el largo plazo. Existen estructuras del cerebro humano que continúan madurando hasta los 25 años de edad, especialmente aquellas relacionadas con funciones mentales complejas y con la capacidad de controlar los impulsos. Las drogas modifican el equilibrio de la neuroquímica cerebral y las señales que conducen los complejos procesos de maduración de esas estructuras. El consumo durante una etapa puede traer repercusiones a largo plazo, ya que también puede alterar el proceso de selección de las conexiones neuronales que en el futuro permitirán el funcionamiento íntegro del cerebro. Y por ello la necesidad de evitar el consumo o cuando menos retrasar la edad de inicio.
Mientras más se retrase el inicio en el consumo de cualquier sustancia, después de que hayan concluido los procesos de desarrollo cerebral comentados, la acción preventiva tendrá un mayor impacto. La cannabis sativa o marihuana tiene como compuesto activo el tetradocanminol THC, que afecta la regulación de las emociones, memoria, atención, control de la atención y la percepción. El consumo intenso de marihuana incrementa la probabilidad de que se presenten síntomas psicóticos, depresivos y conducta suicida. La investigación indica que las alteraciones cognitivas producidas por esta droga podrían ser reversibles una vez que la persona deja de consumirlas. Pero otros estudios demuestran que el consumo intenso durante la adolescencia puede producir cambios persistentes. La evidencia científica disponible señala que es una droga asociada a una menor mortalidad en comparación con otras sustancias, porque no está exenta, pero que no está exenta de daños potenciales y está asociada con riesgos mayores si se consume en la adolescencia. De todo cuanto yo he leído, ese informe rendido por los super expertos que la cumbre del presidente le diera mandato a la OEA para que lo procurara como opinión mundial, lo más pesado es eso. Una iniciativa que tienda a poner al alcance del adolescente y de la juventud en general esa droga dulce, que es una droga de tránsito, es una droga iniciática, sirve para iniciar al sujeto en la posibilidad de que por medios tóxicos lograr satisfacción, pero que es un paso más que seguro hacia drogas duras, a las que producen daños cerebrales directos, como la cocaína, como la heroína. El problema así descrito sirve para advertir a los políticos, a los gobernantes, legisladores o no, presidentes o no, de que es jugar una carta peligrosísima, tratar de introducir una legislación que legalice, aún en los términos de despenalización, que es una forma de entrar por la puerta de atrás hacia la licencia de los excesos. De manera que yo he querido, sobre ese trastorno de marihuana, comenzar, es una simple advertencia de carácter científico, un buen testimonio importantísimo, recomendado a los organismos mundiales. Los académicos, los sabios dicen, no se equivoquen. Si ustedes quieren una sociedad de zombies, una sociedad de tarados mentales, de gente con dificultades de memoria, concentración, etcétera, legalícenlo. Si el niño puede ir a una máquina y en lugar de sacar un refresco, una Coca-Cola, qué sé yo, como se llame, puede sacar una dosis de marihuana, prepárense, que la catástrofe está en curso. Por eso yo he querido darle a la respuesta de este domingo de resurrección
abrir en ella este nicho de mi objeción. Ese es un tema que viene a debate, va a ser interesante, va a haber muchas tergiversaciones, hay parte de la comunicación social mundial que está al servicio de esas cosas y puede que traten de crear confusiones. La pelea va a ser dura, porque los intereses que apoyan esas posiciones en el trasfondo son poderosísimos. Naturalmente vienen de litorales que hay que imaginarse. Zombies, narcotizar juventudes, libre acceso, son capas de que la guerra se ha perdido. Y lo dice gente que no la libró nunca. Pérez Molina, miren en qué terminó. Hablaba de eso como una autoridad mundial, ética, de la lucha antidrogas. Por Dios. Pero bien, dije, otro tema, la cuestión del aborto. Todo va encadenado. No se pierdan los peligros nacionales en el hundimiento nacional. Los que existen hoy tienen estas nociones en curso. Es decir, las agendas gay, la liberalización, despenalización y legalización del aborto, todo eso va dentro de un esquema de conjunto para poder realizar cosas en la medida en que las costumbres, los valores que la sociedad ha tenido como tales, en lugar de ser activados, animados, cultivados, se depriman. Y se depriman desde el poder. Yo tengo en mis manos el veto que le propusiera el presidente Tabaré Vázquez del Uruguay a la ley uruguaya que pretendió, la que legalizó la marihuana, pero en ese caso la que pretendió despenalizar el aborto. Debo decirle que Tabaré Vázquez es un médico eminentísimo, médico, y comunista de toda la vida. No nos pueden refutar al presidente Vázquez por atrasado, como retrógrada, como dejado atrás por la civilización. Decía el presidente Tabaré Vázquez, se observan en forma total por razones de constitucionalidad y conveniencia las citadas disposiciones por los fundamentos que se exponen a continuación. Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, estos han aumentado. En los Estados Unidos en los primeros 10 años se triplicó y la cifra se mantiene. La costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España. Prosigue el presidente Tabaré Vázquez. La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de la vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios como la fecundación in vitro y el ADN son la secuenciación del genoma humano. Con la secuenciación del genoma humano dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos, incluido el nuestro, el uruguayo, el ADN se ha transformado en la prueba reina para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea, cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano.
aún luego de mucho tiempo. El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles, porque el criterio no es el valor del sujeto en función de los efectos que suscitan, los afectos que suscitan los demás o de la utilidad que presta, sino al valor que resulta de su mera existencia. El proyecto califica además erróneamente y de manera forzada contra el sentido común el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como la de Helsinki y Tokio, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejos de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar en favor de la vida y de la integridad física. Habla un médico eminente. De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y de esta forma salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente en los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria en vez de facilitarle el aborto. Veto ilustre de un gobernante brillante de América Latina. Presidente 2 veces, ahora mismo en funciones. Después de yo ver ese veto de Tabaré Vázquez, me encuentro con cosas como esta. Periódico Hoy: el 85% de los dominicanos apoya despenalizar el aborto, dice el gobierno. 16 de diciembre de 2014. El ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, hablando de ese apoyo de un 85% del país, pese a lo que dispone la Constitución nuestra, que debe proteger la vida desde la concepción. Me encuentro con organizaciones de mujeres que respaldan veto presidencial al Código Penal. Una serie de ONG y organizaciones que ya se sabe de dónde provienen. Internacionales incluso. Muchas de Puerto Rico. Vaya usted a saber. Apoyando esa aprobación que se hizo con solo el voto de la Cámara de Diputados, de ese veto y la redacción que se logró de un texto alterno. Entonces, diputados aprueban observaciones del presidente al Código Penal con un texto alterno. Uno viendo esas diferencias entre aquel maestro del poder de una nación avanzadísima, como Uruguay, una hermana nación avanzadísima, y ver estas cosas, tiene que hacer un esfuerzo para no deprimirse. Alguien me decía en una reunión en que estuve, mire, doctor, la noción de los derechos humanos es más poderosa que todas las nociones existentes. Cada quien hace de su cuerpo lo que crea. Evitar que una mujer
decida abortar es un atentado a un derecho fundamental. Y yo le respondía, es que usted está confundiendo el colon con el útero. En el colon hay excremento. De él nos deshacemos todos. En el útero hay una vida, hay un tercero. Hay un tercero. Una vez concebido, usted no puede disponer de la vida de ese tercero. Porque convenga a sus intereses, porque para usted eso es muy gravoso, porque no es el tiempo de tener el hijo, porque en definitiva la miseria que tiene la va... No, señor. Como no hay un Estado responsable para hacerse cargo de usted, más que de usted el hijo por nacer, entonces viene la famosa corriente. Prescindan de eso. Se han dicho sandeces que yo he contestado muchas veces, que entonces ponen el ejemplo del estado de necesidad que se genera en esos partos cruciales, dificilísimos, en que se llega científicamente a la conclusión de que la madre puede perderse junto con el hijo si no se sacrifica el hijo concebido. Entonces dicen, es que hay que crear un mecanismo para eso, darle a los médicos un pretexto, a los matarifes, a los que participan en esa extensa matanza como industria, que siempre hay el trastorno. Yo lo eliminé porque se iba a morir la madre. No. El Estado ha respondido siempre a esas situaciones. El Estado ha dicho, mire, ahí hay un conflicto de intereses. Bienes jurídicos esenciales, dos vidas. Una por desarrollarse, simplemente concebida, y otra ya establecida. Yo como Estado apruebo el estado de necesidad. Es más, yo tengo tanto poder como Estado que yo hasta la vida permito que otro, un particular, la suprima, si es en defensa propia. Esas son las llamadas causas de justificación supralegales. Está incluso ya en el código establecido como causa de justificación. No hay crimen ni delito, siempre que la agresión sea actual o inminente y que se responda por medios proporcionales. Yo como Estado propicio lo que llamo los altos fines del Estado. Cuando un médico cirujano abre un vientre, está hiriendo. Hay sangre, pero buscando curación. La curación es un alto fin del Estado. Yo la justifico, yo la apruebo. Es más, en los deportes, cuando un boxeador golpea a otro y lo llega a matar, yo no someto al otro que ha triunfado en la pelea. Yo establezco el Estado, un alto fin reconocido por el Estado, que es el sport, es el deporte. Desgraciadamente tiene efectos, puede tener efectos terribles, como la pérdida de la vida. Lo justifico, lo apruebo. Lo que usted no quiere es que yo tenga esa protección para el agredido, en el caso de la agresión y la legítima defensa, en favor del que no puede defenderse, el que está privado de defensa. Y yo como Estado tengo la obligación de protegerlo, sobreprotegerlo, porque es el más vulnerable. No le estoy hablando de las consideraciones confesionales, las consideraciones religiosas, los aspectos de la fe, las reglas, las normas que están contenidas en la profundidad de la historia y que los pueblos han tenido como guías a través de sus religiones. Estoy hablando en el plano puramente de Estado. Ah, no, aquí sucede que no.
Es posible hacerlo porque es una agenda extranjera. Y la agenda extranjera trae, entre otras cosas, la supresión, control de natalidad, una serie de degeneraciones y de contención del ser nacional, porque tiene otros objetivos más vastos, la destrucción del Estado Nacional, convertirnos en puerto libre, lleno de vicios, lleno de una serie de licencias alucinantes, enajenantes. No se pueden organizar. Esa cuestión de valores y de la patria, olvídense de eso. Olvídense de patria. Ustedes son parte de un aquelarre, es un lío de brujos. Los del lado le van a traer incluso los sustitutivos de su religión. Como decía el pastor Ezequiel, no podrán con nosotros, el vudú, Candelo no podrá con nosotros, responde la iglesia evangélica nuestra con gran vigor. Por Dios, viene el tema. No solo viene el tema, vienen las mociones ya colocándose en posición de ir a los poderes públicos. Para no solo ya estar en la calle demandando las cosas, sino en los lugares donde se hacen las leyes. Y nosotros respondemos, hay que darle una reprimenda a esto. Y estamos proponiendo candidatos variados, muchos de ellos con la formación religiosa, que serían los defensores naturales mejores que pudieran aparecer en favor de la familia dominicana, en proceso de grave agresión, tendiente a su liquidación. Porque por desgracia, el Partido de la Liberación Dominicana lo han llevado por unos callejones en que ya se puede ir calificando como un fracaso. Abandonaron los principios luminosos de su fundador. Echaron a un lado el patriotismo de aquel, la dignidad de aquel hombre, de aquel prócer, que no era posible siquiera suponer una propuesta, ni siquiera insinuada, que viniera a afectar la patria. Esa dignidad nacional asombrosa se ha perdido. Por eso digo que estos temas, lo estoy simplemente insinuando, simplemente exhibiendo parte de las cositas de las cosas que voy a proponer en el debate. Entonces, naturalmente, no me puedo evadir del momento, porque tenemos elecciones a 50 días, a menos. Estamos a 27 de marzo. Apenas queda abril y 3 días de marzo y 12 de mayo. Y estamos ya en elecciones. ¿Qué va a pasar? Mire, doctor, mejor es que usted se calle, porque nosotros hacemos encuestas y nos encargamos de desaparecerlo. Su candidato, Pelegrín, no existe. Y cuando se lo ponemos, le ponemos un 1%. Porque ustedes en realidad no representan nada, nosotros somos el poder. No solo se dice desde el gobierno, se dice también del alto empresariado que cogobierna en el gran plan contra la nación. Y yo le decía a un grupo de jóvenes que me decían en estos días, doctor, usted fue muy fuerte el lunes pasado en el programa de César Medina, su amigo, con un exponente del alto empresariado aquí, joven, y dijo como que era él, en definitiva, el que tenía interés en desaparecerlo. Él es parte del engranaje contra la nación, a través del binacional, plan binacional Quisqueya. Entonces yo le decía a los jóvenes, ¿ustedes se imaginan Pelegrín presidente? ¿Ustedes se imaginan a Pelegrín sentándose en la presidencia y diciéndole
Búsqueme el expediente de Fomper, hágame el favor. Un fiscal especial al procurador, designe un procurador especial. Venga acá. Es que Jaina, vengan acá. Aquí hay pruebas horribles contra ustedes. ¿Qué van ustedes a hacer? ¿En qué forma van a devolverle 10.300 millones de pesos que le deben a la República? ¿Ustedes se imaginan eso? Esos son los casos. No le voy a hablar de las concesiones petroleras que le fueran suprimidas, que las tenían por años sin hacer nada, simplemente para especulación internacional. Ese es el candidato que esos grupos no aprueban. ¿Qué significa para esos grupos decir, miren, desaparezcamos a esa gente? No existen. Esos son los reclamos. Al sentarse ahí al día siguiente, Pelegrín tendría 10.300 millones de pesos de Fomper. Solo de 4 años, que si le revisan todo el periodo, creo que llega a los 200.000 millones. Más que todos los préstamos extranjeros. Y si se revelan, decirle sencillamente, mire, tramiten eso a fin de que la Exchange Commission juzgue a estas empresas que tienen responsabilidades allá. Por eso es que nos quieren mantener invisibles. Los intereses que están defendiendo ellos son intereses terribles contra el país y nosotros somos la contrariedad. Con nosotros no nos pueden comprar, no nos pueden intimidar, ni nos pueden apabullar con sus grandezas y sus lámparas de araña y sus cenas fastuosas, porque nosotros venimos de otro nicho de la República, del esfuerzo, del deber, gente comprometida con la historia desde siempre. Porque nosotros siempre hemos creído en la patria nuestra. Y ahora, cuando le estamos dando la pauta al país para salvarse, se espantan. Esta molestia, esta gente, esta no es una piedrecita en el zapato, por una razón. Pasa el 15 de mayo, vuelvo a la hipótesis que utilizaba el miércoles en la respuesta electoral. El 15, algunos amigos que yo quiero mucho de la televisión me dicen, doctor, usted va a tener que venir el 16 aquí con esa misma cara que usted dice que pueden ganar y que Danilo Medina y Gustavo Montalvo y esos grupos no merecen el poder por lo cuanto han hecho y cuanto podrían hacer claramente si se les reelige. Y yo les digo, sí, cómo no, yo vendría con el ánimo redoblado, porque serían mayores los peligros. Mayores los peligros. Porque vamos a tener posiblemente entre 1,5 millones y 2 millones de nuevos compatriotas con fines de organizar los poderes públicos. Que un diplomático haitiano, Parizón creo, parece que se dio la indiscreción y dijo sencillamente esto es lo que hay que hacer. Acceso a los poderes públicos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para triturar esto, la Constitución, y para darle curso a lo que dijera la cadena Fox, por imprudencia, indiscreta. Déjense de cosas, ya declaren lo que se va a hacer en un Estado binacional. En eso es que está el poder. Entonces esos otros temas que están ahí, aborto, matrimonio gay, marihuana, son parte del tinglado. Del tinglado que están montando para hacer una supresión de la República Dominicana total. Es que el Estado no sobrevive, pero la nación tiene que quedar deformada suficientemente para que no genere el idealismo mínimo de la rebelión. No hay idealismo ya, no hay nada que hacer aquí, todo es vicio, todo es droga, todo es combinaciones y cosas. Olvídese de eso, que ya eso no existe. Esa es la tónica que tienen todos esos programas. Pero hay un pueblo profundo, hay un pueblo callado,
que ha vivido vicisitudes tremendas, que decía Manuel Arturo Peña Valle, hemos tenido que llevar una vida de hondonadas. Es verdad. En la carta famosa al canciller aquel cubano. Pero nunca habíamos tenido una hondonada peor que esta. Nunca. Ni siquiera cuando anexara a España el héroe de la guerra de independencia que fuera Pedro Santana, no era tan peligroso como este. Al revés, la lucha popular que nos permitió oponernos a España y sus ejércitos, lo que hizo fue que reconfirmó la condición tremenda de este pueblo, valeroso, de este pequeño David del Caribe. No, esta no. Esta es la desaparición. En los negocios, en la población, en los congresos, en los partidos políticos. Lo vamos a dominar sencillamente por su plantación. ¡Qué horror! ¡Cuánta perfidia, cuánta maldad, cuánta traición! La verdad es que nosotros, los dominicanos, estamos sujetos a la prueba mayor, a la prueba más grave, más delicada de toda nuestra historia. Ese 15 de mayo que viene ahí no es una experiencia cualquiera. Ese es un patíbulo. Ahí van a liquidar a la República Dominicana si logran imponerse los que mandan, con toda la opulencia indecente que han hecho exhibición. Como entendiendo que el pueblo finalmente celebra y festeja eso, no le importa dónde vengan recursos y no recursos. Vamos a dominarlo, están complacidos, nos van a aplaudir, todo cuanto hemos hecho es legítimo y olvídense de eso. Ese es el camino que están recorriendo. Pero como siempre, el puñado. El puñado. Nosotros nos sentimos honradísimos de ser parte de ese puñado. Quizá una parte mínima, pero originaria, básica. Son muchos y muchas los dominicanos y las dominicanas que están inquietos, que se van a movilizar, que no es verdad que se van a dejar sacrificar por el cinismo y la desvergüenza de la traición. Bien, saben ustedes que estamos saliendo en este domingo glorioso de la resurrección de nuestro Señor por Supercanal 33, 3 del cable, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Telefuturo a las 8 de la mañana de domingo en el canal 23, así como en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 11 y de 11 a 12 de domingo. Telenor y Teleimpacto, mediodía del domingo. 9 de la noche, 8 de la noche, Teleimpacto. Telenor, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Canal 51 del este, de la provincia de Santo Domingo Este. Canal 19, Cinevisión, 2 de la tarde de domingo. El 51, 7 de la noche de domingo. Entonces tenemos los canales que nos han estado dando un apoyo primoroso en Montecristi, en Sabaneta, en Higüey, en Romana. Que nos han dado un apoyo primoroso, dije. La Radio Real de La Vega, que difunde nuestro contenido para la radio. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. En definitiva, la respuesta se va abriendo paso a través de la generosidad
de tantos amigos que parecen entender plenamente sus razones. Con la gracia de Dios estaremos con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.